Primero me gustaría agradecer el equipo que ha organizado este evento porque yo creo que hace falta más espacios como este, sobre todo hoy más que nunca en estos momentos con el auge de la xenofobia, lo has dicho muy bien, y de todo lo que estamos viendo no solo en Europa sino alrededor del mundo. Por lo tanto, yo creo que es necesario, y hablando de ese tipo de espacio, recuerdo Eduardo Galeano decía que mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden llegar a cambiar el mundo. Y yo soy de los que creen que sumándonos a ese barco de lugares pequeños podemos llegar a cambiar esto. No sabría empezar esa ponencia o mi testimonio sin empezar con nombrar o citar el artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. Y está también el artículo número 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho de circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de cualquier estado. Los derechos humanos, yo no nací cuando se crearon, pero desde pequeño he escuchado siempre que los derechos humanos son inherentes al ser humano. No me di cuenta de que era una gran falacia hasta cuando pensé salir de mi país. Cuando salí de Camerún, yo en Camerún tenía una vida lejos de lo que se piensa sobre África, porque cuando dices que vienes de África, lo primero que se piensa es la miseria, la pobreza. De hecho, África está a tan solo 14 kilómetros de las costas españolas, por lo tanto de la costa de Europa, y es la gran desconocida, desgraciadamente. En Camerún tenía una vida muy buena, mis padres económicamente están muy bien, lo digo muy bien. No salí por miseria, no salí por hambre, yo salí porque quería estudiar. Yo salí porque quería un futuro mejor, lo que en mi país no encontraba, como lo hace cualquier persona en cualquier parte del mundo. Pero no te das cuenta, lo que decía antes, de que los derechos humanos es una falacia hasta que salí de Camerún. Yo estuve 2 años cruzando África antes de llegar a las costas de Europa. 2 años en los que yo he tenido que sortear todos los mecanismos que ha puesto Europa para poder externalizar su frontera. Lo ha dicho muy bien, yo tuve que cruzar Nigeria, Níger, Argelia y Marruecos, donde en cada sitio encontraba dificultades, y donde empecé a encontrar la primera dificultad fue cuando llegué en el desierto de Sahara. Os puedo asegurar que hablamos mucho de la gente que muere en el Mediterráneo, y yo muchas veces me hago la pregunta de ¿qué pasa con los que mueren en el desierto? Apenas hay números de los que fallecen en el desierto, pero yo les puedo asegurar que cualquier persona que haya pasado por el desierto de Sahara sabe realmente cuántas personas son las que dejan su vida ahí. Yo tuve que dejar un compañero de viaje. Entramos en el desierto 4 personas y estuvimos 4 días sin comer, sin beber, deshidratados. Y al tercer día, uno de los chicos, Ibrahim, que jamás olvidaré, nos levantamos que queríamos seguir el camino sin fuerza ni nada. Ibrahim ya no respondía. Ahí es donde tuvimos que enterrarle con la arena y seguir el camino. Llego a Argelia y es donde por primera vez me di cuenta de que yo era diferente. A partir de ese momento es donde te das cuenta de que has salido de la África negra, la África que llaman subsaharianas. A partir de ese momento es donde ves y tocas de cerca el racismo en las calles, en todos los pueblos donde pasábamos. Hay pueblos donde cuando pasamos los niños nos tiraban piedras porque les forman para ellos. A partir de ahí, y luego la represión de la policía en Argelia y en Marruecos, también esos agentes que hacen de guardianes de la fortaleza de Europa. En Argelia estuve viviendo en una tubería que llamábamos búnker. Y en esa tubería es donde un día, recuerdo perfectamente, por la noche estábamos durmiendo dentro porque ya no pasaban aguas, y llegó una redada de policía y prendió fuego
en las dos entradas de la tubería. Nosotros estábamos dentro. El primer chico que se levantó precipitándose para abrir la puerta para que todos podamos salir, tuvo una quemadura por lo menos a 80% en su cuerpo. Se le pegaba la ropa en el cuerpo. Pudimos salir de ahí, de Argelia, huimos y fuimos a Marruecos a través de Magnia. Llegamos a Oujda. Estuvimos 2 días caminando, siguiendo la vía de tren para poder llegar a Marruecos. Y todo eso que os estoy contando no es porque mis padres no me podían pagar un viaje para venir a Europa o para ir donde haga falta, pero es por el tema de la externalización de fronteras que nos asfixian en nuestros propios países, donde los gobiernos europeos van a firmar acuerdos con gobiernos de nuestros países para impedirnos salir, y cuando salimos en el camino también ponen obstáculos en los países de tránsito. Y cuando llegué a ese día, cuando salimos, directamente fuimos a Marruecos. Yo estuve 1 año viviendo en el bosque en Marruecos, en el monte Gurugú, de un lado a otro. Primero intenté 3 veces por la parte de Melilla para poder entrar, por la parte de Nador, para poder entrar a Melilla. Yo recuerdo la primera vez que llegué al pie de la valla, les puedo asegurar, es donde a mí se me cayó el alma por dentro. Cuando yo vengo de un país donde todos los días salen maderas, petróleos y todos los recursos que tenemos en Camerún en dirección a Europa, sin ningún tipo de control, me di cuenta por primera vez que las mercancías que salían de mi país eran incluso mucho más importantes que yo como persona. Y luego me hablan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí es donde me di cuenta de la gran vergüenza erigida en Ceuta y en Melilla. Una valla de 6 metros con pinchos y alambres para impedir que vengan los pobres. Porque no está esta valla por otra cosa. Es para impedir que no vengan los pobres. Y ese día cuando yo llegué, los chicos que estaban precipitándose para saltar la valla, uno de los chicos se quedó enganchado en las asilas. Y la policía marroquí desde abajo le tiró de la pierna. Y yo les puedo asegurar que fue de las cosas más horribles que yo haya visto. Y yo entré, en aquel momento tenía 18 años. En aquel momento, os podéis imaginar, un niño de 18 años en Europa, ¿dónde estaría en ese momento? Y esa es la gran vergüenza, es decir, protegemos a Europa de los pobres. Y a partir de ese momento fue cuando yo decidí, porque al pie de la valla por donde yo intenté por primera vez, hacen agujeros y lo llenan también con esas cuchillas, donde hay muchas veces que los chicos cuando vienen se quedan enganchados la pierna dentro y cualquier movimiento que haces dentro son cortes que te hacen esas cuchillas. Y a partir de ese momento yo decidí entrar por la parte de Melilla, por la parte de Ceuta. Yo entré a Ceuta nadando en el Tarajal, donde en el 2014 murieron 15 personas oficialmente, porque cuando yo hablo de las muertes en el Mediterráneo, contamos solo las cifras oficiales. ¿Qué hay de los que el mar no devuelve? Y ahí está la gran pregunta. Entré por el Tarajal, yo entré inconsciente, recibí varios golpes de la policía marroquí y en el mismo momento la Guardia Civil disparaba pelotas de goma. Yo entré en el 2011, en diciembre. Pero lo del Tarajal pasó en el 2014 y en aquel momento hubo un ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, que incluso dijo que no se disparó. Pero es que los disparos en la frontera siempre lo ha habido. Y las cosas también hay que decirlas. Y a partir de ese momento, cuando llego inconsciente, yo digo siempre que soy el fruto de un milagro, si es que existen. Porque no sé, las olas del mar es la que me echó fuera y la Cruz Roja me llevó al hospital. Yo desperté en el hospital, no sabía ni siquiera dónde estaba. Y a partir de ese momento tengo 2 retos. Primero, integrarme en la sociedad como se nos piden a todos y aprender el idioma. Y muchas veces cuando escucho que los inmigrantes no se integran, yo cuando veo las noticias sobre la inmigración en la televisión, les puedo asegurar que no me identifico ni siquiera en una de esas noticias, porque todas son noticias negativas
para poder incrementar esa xenofobia que estamos viendo ahora en auge en Europa. Y cuando llegas ahí, cuando llegas a la frontera sur, te encuentras con todo el mecanismo de control, sensores de ruidos, todos el mecanismo. Está el CIDE, financiado por el gobierno de España, y está el Frontex. Y yo me pregunto muchas veces, digo, si con todo ese control que hay en la frontera sigue muriendo la gente en el mar, ¿cómo nos explicamos esas muertes? Y esa es la pregunta eterna que me hago todos los días. ¿Cómo nos explicamos que con todo el mecanismo de control que hay en la frontera, en el mar Mediterráneo, y la gente sigue muriendo? A veces incluso llego a pensar que el dejar morir es un método disuasorio para Europa, para que no vengan. Porque escuchamos muchas veces que se habla del efecto llamada. Y para que no vengan hay que dejarles morir. Y es lo que yo pienso. Y yo creo que mi teoría no es falsa, porque les aseguro que si la gente que moría en el Mediterráneo fueran europeos, yo mido mis palabras, el mundo entero iba a temblar. El mundo entero temblaría si los que dejan sus vidas en el Mediterráneo fueran blancos y europeos, pero son africanos. Y África solo lo que nos interesa, o lo que interesa a Europa de África, son sus recursos. Y ojo, yo digo una cosa, y eso siempre lo voy a decir, que Europa, el matrimonio que hay entre Europa y África, mientras Europa no deje de expoliar a África, que no sorprenda que sigan viniendo inmigrantes. Además es que la inmigración ha existido siempre a lo largo de la historia del hombre. No hay quien ponga barreras al sueño de la esperanza, no hay. Europa puede hacer lo que quiere, puede erigir sus muros y lo que quiere, pero la inmigración seguirá viniendo, y yo lo digo, mientras Europa no deje de expoliar a África. Porque tenéis que saber que expoliando a África es el futuro de muchos jóvenes africanos que está hipotecada. Y no salimos por gusto a la muerte. Eso también lo quiero dejar muy claro. No salimos de nuestros países porque nos gusta morir, sabiendo incluso lo que nos está esperando en la frontera sur. La gente llega a salir. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? Cuando hablas de la causa cuando hablas de la inmigración, solo nos limitamos a las consecuencias. No vamos nunca a las causas. Y las causas reales de la inmigración, lejos de lo que piensa la gente que es el hambre, la miseria, las guerras, esa no es la causa de la inmigración. La causa de la inmigración son los recursos que tiene África. Y eso lo miramos, lo que debería de ser algo positivo para África, esos recursos, se está convirtiendo en la mayor desgracia que ha conocido el continente africano. Los recursos que tenemos. ¿Por qué salimos? Porque esas guerras, esas miserias, esa pobreza viene a raíz de los recursos que tenemos, creado desde Occidente. Por lo tanto, mientras Europa no deje de expoliar a África, les aseguro que los africanos seguiremos viniendo a Europa. Y eso que no le sorprenda a nadie. Y yo aquí me gustaría decir unas cuantas claves o unas cuantas cosas. Y estoy seguro que con lo que voy a decir, Europa no necesitará ni siquiera poner sus controles en la frontera. Europa no necesitaría ni siquiera poner la valla en Ceuta y en Melilla, porque no vendríamos. Igual si venimos, será por viaje de turismo, o visitar Europa, o lo que sea, como hace cualquier persona. Y esas cosas las voy a nombrar, son 4. Primero, decía que hay que dejar a los pueblos desarrollarse sin el intervencionismo salvaje y paternalista de Europa. Quiero que se tome nota. Dejar a África de una vez por todas. Quitar la mano de África. Dejar a África que se desarrolle. Porque tenemos talentos en África. Y eso también hay que decirlo.
Porque muchas veces cuando venimos incluso se llega a pensar que no tenemos nada en la cabeza. No, África está lleno de talentos. Y cuando se dice que África es el continente de futuro, para llenarse la boca, yo lo digo y yo me creo en eso. Y eso los jóvenes africanos sabemos que ese desarrollo está en nuestras manos. Pero necesitamos que nos dejen en paz. Dicen que hay que dar voz a África. No, África tiene voz. Hay que dejarla en paz. Es lo que digo. Eso primero. Segundo, vías seguras y legales para poder migrar a Europa. Yo les aseguro que hay gente que pagan 6.000 euros, 4.000, 3.000 euros para meterse debajo de un coche para entrar a Ceuta y a Melilla. Y con 6.000 euros cualquier europeo, cualquier occidental, se paga el viaje de su vida a cualquier parte del mundo, teniendo el pasaporte que tenga. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo, donde el pasaporte que tenga y tu lugar de nacimiento condiciona tu futuro. Y el tercer punto es respetar los derechos humanos por encima de cualquier cosa. Yo hablaba hace un rato y empecé citando los derechos humanos porque si me he dado cuenta es que una de las cosas que más se pisa en ese mundo son los derechos humanos. E incluso con países firmantes, países que han firmado y ratificado la Declaración Universal de los Derechos Humanos son los que más vulneran esos derechos, haciendo de guardianes de Europa a países que sabemos todos que son estados fallidos, como Libia, por ejemplo. Y el cuarto punto, las leyes de extranjerías que busquen la integración y no la persecución. Yo les puedo asegurar que para cualquier inmigrante que haya ido a la oficina de asilo o la oficina de extranjería para un trámite administrativo se ha podido dar cuenta de cuánto está la ley de extranjería para perseguir a los inmigrantes. Un niño inmigrante no puede estudiar. Llegas con tus títulos, te dicen claramente que no valen absolutamente nada, para no decirte tú mismo en la cara que no vales absolutamente nada. Cuando yo fui a regularizar mi situación en España, me pidieron todos los documentos. Después de haber traído la mujer que me atendió, le presenté todos los documentos y lo miró y me dijo, este documento no vale. Un documento que sí que valía, porque yo, antes de ir a la oficina de extranjería o a hacer cualquier trámite, me leo cualquier artículo, hasta la letra pequeña, para que cuando llegue ahí, que no me digan que hay algo que no vaya. Y yo iba con todos los documentos en regla. La mujer me dijo que esto no valía. Y yo se lo dije, bueno, como no vale, ponga ese documento ahí y si llega adelante me lo deniegan, no pasa absolutamente nada. Lo que hizo, después de un mes, me llega una notificación en casa y me dicen que me han denegado el permiso de residencia. Y cuando acudo a la oficina de extranjería, sacan mi expediente y ven que no había ese documento que esta mujer me decía que no le valía. ¿Qué hizo con ese documento? Lo tiró cuando yo me fui. ¿A cuánta persona esta mujer habrá hecho eso? Y yo tuve que poner otro recurso para volver a presentar ese mismo documento y al cabo de 2 semanas me notificaron que ya me habían concedido el permiso de residencia. ¿A cuánto se le hace eso y desisten porque dicen que ya no se puede? ¿Cuántas personas han pasado tiempo y tiempo en Europa y no pueden regularizar su situación? Esos son los 4 puntos. Espero que se haya apuntado. Esos son los 4 puntos y les aseguro que teniendo esos 4 puntos no haría falta la valla en Ceuta, ni en Melilla, ni en ninguna parte. Porque a Europa vendríamos legalmente y si decidimos viajar sería un viaje o de estudio o de turismo como lo hace cualquier persona sin necesidad de tener que salir de nuestros países porque queremos mejorar nuestras vidas. Es verdad que todo el mundo lo hace, pero cuando lo hacen los africanos es donde realmente a nosotros nos llaman ilegales. Y para ir terminando, ahora más que nunca, y lo digo con certeza, ahora más que nunca ha llegado el momento en el que todos, lo queramos o no, tenemos que darnos la mano
para que de una vez por todas eso cambie. Porque estamos en el mismo barco. Seguro que no nos estamos dando cuenta, o los que hablan de que los inmigrantes fuera y todo, no se están dando cuenta que estamos en el mismo barco, ese barco de la globalización, donde no han llamado a nadie. Nosotros no quisimos estar en este barco. África en ningún momento quiso unir su historia con Europa. Fue esa Europa que en 1884 llegó a África. Esa sí que fue una invasión en África, repartiendo en aquella conferencia de Berlín África como si fuera trozo de tarta. Ese fue la realidad, y África en ningún momento quiso ligar su historia con Europa. Y ya que estamos en el mismo barco, por lo tanto, quieras o no, lo que pasa en Mali te va a afectar en España, lo que pasa en Senegal te afectará en Francia, y lo que pasa en la India también te afectará en Bélgica, lo quieras o no, porque así está hecho la cosa. Por lo tanto, yo creo que ha llegado el momento en el que cada uno de nosotros, lo queramos o no, tenemos que poner nuestro granito de arena para que esta cosa cambie y que hagamos de este mundo lo que queremos, un lugar donde todos podemos decir que la diversidad es una riqueza y no una amenaza como nos lo venden. Y termino con una frase de Albert Einstein que decía que el mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por aquellos que los miran sin hacer nada. Muchas gracias.